Derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales. Todas las personas, tanto naturales como jurídicas, requieren de un patrimonio que constituye una universalidad integrada por bienes, derechos, acciones y obligaciones, activos y pasivos, que llegan a conformar la prenda general frente a los acreedores. Bienes. Su principal elemento integrador es el concepto patrimonial. En el artículo 653 se definen los bienes. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Los bienes corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Los incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Elementos de los bienes. Están dentro del patrimonio y son susceptibles de evaluación. Características de los bienes. Pueden ser percibidos o no por los sentidos, sobre ellos se ejerce un derecho y debe tener un valor económico. Bienes corporales. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. En el artículo 655 del Código Civil define los muebles, que son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, o sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Los bienes corporales están definidos también en el artículo 656 y la otra categoría, inmuebles, o fincas o bienes raíces, son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Bienes incorporales. Pueden ser derechos reales y derechos personales. Constituyen derechos y son percibidos mental o intelectualmente. Derechos reales. El derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el del dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Derechos personales. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. A continuación vemos un mapa conceptual que resume todo lo que hemos visto el día de hoy. Los derechos patrimoniales son derechos que ejercen los sujetos sobre las cosas materiales o inmateriales, o que desarrollan con otras personas en beneficio o compromiso de su patrimonio. Se les denomina patrimoniales porque integran y conforman patrimonio de las personas. Tienen una universalidad jurídica indivisible. Estos se clasifican en derechos personales y derechos reales. En el derecho real existe la prestación de un servicio y solo en el personal existirá la necesidad de responder o satisfacer una obligación. Los derechos personales pueden reclamarse de ciertas personas. El derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Hay varios tipos de derechos reales: garantía, hipoteca, prenda y anticresis. Las cosas incorporales son derechos reales o personales. Los derechos también se dividen en derechos en bienes corporales y en bienes incorporales. Los bienes corporales son las cosas objetivas físicas o un cuerpo, y los incorporales son las cosas objetivas y no tienen cuerpos. Los bienes corporales son los que tienen un ser real, pueden ser percibidos por los sentidos, como la casa, un libro. Los bienes incorporales, los que consisten en meros derechos, como créditos y servidumbres. Adicionalmente, ¿qué características debe tener un bien? En función de su utilidad y hacer parte del patrimonio de este. Los bienes también se pueden clasificar según el propietario en privados o públicos y según su enajenación, comerciales o no comerciales. Ahora a continuación demos clic en el enlace que vemos para que hagamos un juego y pruebes todo lo que has aprendido el día de hoy. En la descripción del video también dejamos el enlace para que puedas participar del juego.